Bienvenidos a mi casa. Esta es mi cápsula de oxígeno o cámara hiperbárica. Les quería mostrar la relación de la presión atmosférica. Por ejemplo, esta cámara sube a 4.5 bares de presión atmosférica, pero también se puede medir en pascales. En pascales se podría decir lo mismo que cuando uno infla los neumáticos, ¿no? Los medidores miden en pascales, o esta cámara también mide en pascales. Y si hablamos de música, estaríamos hablando de SPL o decibelios. Son medidas que se le dan a una misma cosa con diferentes nombres. Supuestamente el, para hacer la vida más fácil, pero bueno, se ponen diferentes denominaciones. Pero antes de empezar, quería hablar un poco sobre el video anterior, la diferencia que había, se puede decir, la distancia de los 3 metros y la fase de los parlantes. Nosotros disfrutamos de la música, lo que escuchamos realmente es básicamente dos cosas. Son los sonidos que pueden ser, bueno, bajos, medios, altos, pero que hay algo que nos llama la atención, algo especial en ese punto de la música, o las voces del cantante. Cuando hablamos de las voces, tenemos que tener en cuenta que la voz humana va en las canciones aproximadamente desde los 125 Hz, ¿no? Que son más o menos 2.8 metros de onda. Si escuchamos a los cantantes, se podría decir como la peruana Ima Sumac, tal vez los rangos varían, pero normalmente el rango, la gran mayoría de las canciones está en esa zona, ¿no? Empieza en los 125 hacia adelante. Eh, en lo posible, no debemos de mezclar, se podría decir, análisis científicos de cuánto es el rango o medida de la voz humana, o algunos análisis científicos con la música que escuchamos. La voz humana puede crear muchísimas medidas, se puede decir, diferentes ondas, pero a lo que yo me refiero con, se puede decir, los 5 milisegundos de distancia son la, los, lo que se habla de la música para escuchar en estéreo. No me refiero a estudios científicos, por ejemplo, la diferencia que el oído humano puede llegar a escuchar, porque se sabe de que el oído humano escucha desde los 0.5 milisegundos, y yo les hablo de 5 milisegundos, y también se sabe de que estudios científicos hablan de una diferencia de más o menos 25 milisegundos. Se puede decir desde el 0.5 hasta los 25 milisegundos el ser humano puede detectar los sonidos. Lo que yo les estoy explicando es en un equipo estéreo, ¿no? No me refiero a si uno está escuchando con audífonos, no. Es con dos cajas acústicas, es la diferencia que se toma como una medida. Para ver la fórmula, para saber cuál es la diferencia del sonido, de las frecuencias, hay un montón de cálculos que se hace y interviene la distancia, el ángulo incidente del sonido, la frecuencia, el tono, el volumen. Hay un montón de cosas que los científicos intentan controlar o demostrar cómo es que nuestros oídos funcionan. Pero yo me refiero a cómo poner el estéreo para ver cómo suena. Y sobre el video anterior, también sobre la fase del sonido o conexión en estéreo a las cajas acústicas, también hay que tener en cuenta sobre los cables el XLR, que muchas veces, por ejemplo, en mi caso, yo radico aquí en Japón y no tengo ningún problema porque casi todos los aparatos están al estándar japonés, pero no es un estándar internacional. La polaridad de los pines, de los tres pines, por este motivo, muchos amplificadores de gama alta aquí en Japón, que son para la exportación, tienen un pequeño switch que cambia la polaridad, ¿no? Y la polaridad es de positivo a negativo, se podría decir, viene a ser de un lado hacia el otro. Así que tienen que tener cuidado con la polaridad porque cambia la fase. Pero si vives en un país o donde mezclas marcas de varios países, puedes tener un problema en la polaridad de los cables XLR. Se dice, no estoy seguro, pero que hubo un conflicto cuando
JBL se sale de Altec Lansing y para tener diferentes estándares cambian la polaridad de sus equipos, ¿no? Bueno, sobre las medidas de presiones, básicamente todas las medidas se miden en pascales, ¿no? Que es las medidas que miden los medidores. Y tiene una subdivisión que lo hace, se podría decir, más fácil para nosotros ver a veces, en lugar de ver la medida lineal, porque el sonido no es lineal, es logarítmico, se hacen escalas diferentes. Y por ejemplo, los decibelios son realmente, es una simple medida, un número que se le da que significa 10 velios o 10 Bell, que mejor dicho se viene a ser 10 medidas de Bell, de los laboratorios Bell, ¿no? De la empresa de Graham Bell, que quería saber a cuánto voltaje se tenía que enviar el sonido para que en el teléfono se pueda comprender la llamada sin usar un amplificador en el aparato de teléfono. Y allí es que sale un estudio de cómo es que nuestros oídos escuchan. Muchas veces nos dicen que para escuchar los graves, los medios, los agudos, tiene una diferencia que se necesita a menor volumen, como que ecualizar los diferentes rangos, las diferentes ondas, para escuchar a un volumen igual. Antiguamente se hizo un estudio por Fletcher en los años 30, eh, pero los estudios recientes, que casi todos son de aquí de Japón, indican de que tienen un error de más o menos 15 decibelios. No, 15 decibelios en música es suficiente para escuchar un sonido totalmente diferente, ¿no? Ahora se sabe de que mucho depende de la forma como es nuestra oreja y cuánto influye en la percepción del sonido. Hay empresas que toman fotos de la oreja, se podría decir, eh, ven, se podría decir cómo es la forma de la oreja y a través de esos parámetros saben cómo se ecualiza el sonido, ¿no? Para tener un sonido mejor, dependiendo cómo es la forma de la oreja. Y no solamente se sabe de que hay partes, por ejemplo, la parte de aquí que sobresale de nuestra oreja, ecualiza el sonido cuando ingresa. Y la parte de atrás, ¿no? Rebota el sonido para ingresar hacia el tímpano y también hace que el sonido suene diferente. No solo se sabe que dependiendo el ángulo de donde proviene el sonido, nuestra oreja va a variar la ecualización y la entrada y las frecuencias van a variar y van a detectar de dónde viene el sonido. Así podemos detectar no solo la diferencia del tiempo en el oído, sino que también mecánicamente nuestra oreja va a evitar ciertas frecuencias y va a ecualizar también ciertas frecuencias. Cuando hablamos de 15 decibelios o tantos SPL, normalmente hablamos de presión sonora, ¿no? De los pascales. La medida que ejerce el cono de la bocina, ¿no? Para crear un sonido. La presión se mide básicamente, como le decía, en pascales, se podría decir en estas medidas, ¿no? Pero la calidad del sonido y la presión sonora son dos cosas diferentes, ¿no? El gráfico que nos indica de Fletcher, se puede decir, es algo así. Vamos a verlo. Más o menos el gráfico es un gráfico que nos indica una cosa así y tiene una salida. Dependiendo los decibelios que van subiendo, nos dice a qué frecuencia se encuentra esta onda, ¿no? Algunos aparatos tienen un botón que dice loudness para controlar, para que más o menos esto sea una línea. Pero lo que realmente esto nos está indicando no es la presión sonora, sino la calidad con la que nosotros vamos a escuchar. Lo que se sabe es que el ser humano escucha mejor, digamos, tiene su sentido auditivo a los 3000 Hz, ¿no? Más o menos en esta zona, que es
aquí vendría a ser los 3000 Hz más o menos, ¿no? Y una conversación normal es más o menos desde los 125, que es esta zona, ¿no? Se puede decir, aquí estaría el 125 hasta más o menos el 800. Pero un cantante, digamos, desde tenor a soprano, está más o menos en el rango de 125 a 800. Pero un soprano puede llegar en una orquesta a cantar encima de la misma orquesta y llegar a tonos que llegan a los 3000, ¿no? Tal vez en la época de las cavernas existiría algún sonido, no lo sé, que los hizo más sensibles en ese rango, en esta zona. Y en la zona de 125 a 800 es donde la voz humana es una conversación normal, ¿no? Es allí donde tenemos que tener un poco de cuidado al escoger cajas acústicas o parlantes o bocinas que tenga un crossover a los 3000 hercios. Es donde normalmente, dependiendo de la distancia del parlante hacia nosotros, es donde el crossover tiende a crear problemas. A mayor distancia se generan fases contrarias y se anulan sonidos. Esto crea esos valles en la frecuencia, se podría decir, vamos a, más o menos, si, si vemos el crossover de los parlantes, normalmente viene, si este estuviese a los 3000 Hz, eh, lo que va a suceder con parlantes que están a 3 metros de distancia y fueron creados para solamente escucharlos o medidos a 1 metro de distancia, va a tener aquí a veces problemas, porque en esta zona es donde se va a crear un desfase. Cada vez que este sonido que está bajando y este sonido que está subiendo tienen más o menos la misma tonalidad, le van a crear unos valles. Aquí se va a crear unos problemas que el oído lo puede escuchar porque justo está en la zona donde nosotros somos más sensibles, donde vamos a escuchar más calidad o más ¿cómo se puede decir? El sonido que emite los parlantes. Si vemos en YouTube que hablan bien o mal de ciertas cajas acústicas, muchas veces sucede que el crossover está a los 3000, ¿no? A los 3000 Hz. Y tiene uno que tener cuidado y seguir las instrucciones del fabricante. Muchas veces es solamente para escucharlo a 1 metro de distancia y nosotros nos sentamos a 3 metros de distancia. Entonces creamos un problema, ¿no? Que es el desfase. Y es en la zona donde nuestro oído es más sensible. Tal vez escuchamos algunos problemas que estuvieran en otra zona y no los percibimos, pero como nuestro cerebro intenta escuchar más en esta zona, si hay algún problema en la fase o alguna ondulación, lo vamos a percibir. Mientras que en esta zona, de los 125 a 800, es una zona que también escuchamos bien, pero no tanto como el pico de los 3000, ¿no? En el video anterior les decía la importancia de los 5 milisegundos para crear una coherencia, un sonido tridimensional, pero para crear un sonido que suene bien, que tenga calidad de sonido, este punto de los 3000 uno tiene que tener mucho cuidado. Si aquí suena mal, casi todo el equipo va a sonar mal. Esta es la base para tener calidad. Como les comentaba en el video anterior, la base para tener una imagen buena es los 5 milisegundos. Esta es la base para tener un equipo que suene bien, que suene coherente. Y cuando uno mezcla el sonido de derecha a izquierda que mantenga los 5 milisegundos y además el sonido en esta zona de los 3000 tiene un buen sonido, vamos a obtener las
tres dimensiones del sonido y una calidad de sonido muy buena. Por eso la importancia de este punto es, digamos, hay dos cosas que uno tiene que tener en cuenta, es los 5 milisegundos y los 3000 Hz para tener un equipo que suene bien. Nos vemos en el próximo video y les hablaré un poquito cómo hacer para medir más o menos estas medidas en mi equipo y les comentaré cómo hacerlo para que casi cualquier equipo suene no tal vez igual que todos los equipos iguales, pero que mejore el sonido y sacarle el 100% a lo que uno tiene. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.